Para mostrar todo esto, empezaremos pues, por la primera de estas 5 tecnologías que hoy os presentaré, que demuestran que los antiguos tenían unos conocimientos, luego al final de la conferencia veremos de dónde pudieron sacarlos, pero que tuvieron unos conocimientos realmente iguales, incluso a veces superiores de los que tenemos nosotros. Por ejemplo, el primero lo tenemos aquí, en la zona del Líbano, en la zona del Valle de la Bekaa, en el interior del Líbano. Aquí vemos, pues, lo que es la zona donde está el templo de Baalbek, un templo que los romanos construyeron en el año 60 de nuestra era. Aquí vemos, si puedes tirar aquí, aquí vemos este templo, ¿no? Como digo, pues construido por los romanos en el año 60. Este templo está dedicado al dios Júpiter. Si quieres cambiar, por favor. Aquí vemos pues otra panorámica de este templo. Este templo, lo curioso es que fue construido encima de una plataforma más antigua, mucho más antigua, de la época de los fenicios, por lo tanto de los primeros cananeos, y es esta plataforma que vemos aquí. Tira un poco para atrás. Es esta plataforma que tenemos aquí. Si os fijáis, todas estas rocas enormes, encajadas unas encima de las otras, era la base primitiva. Y encima de esta base, los romanos construyeron lo que se conoce como el templo a Júpiter, que es todo esto de aquí, ¿no? Cambia, por favor. Sería esto, ¿no? Nosotros tendríamos pues esta plataforma hecha de piedras enormes de la época de los fenicios, por tanto de hace aproximadamente unos 4.500 años, y encima de esta plataforma los romanos construyeron el templo de Baalbek. Aquí nos dice la Wikipedia, por ejemplo, que los orígenes de Baalbek se remontan a 2 asentamientos cananeos, que las excavaciones arqueológicas bajo el templo de Júpiter han permitido datar su antigüedad, siendo de la edad del bronce antigua. Por tanto, pues aquí tenemos las fechas aproximadas, entre el 2900 o el 2300 antes de Cristo. Esto no tendría nada de sorprendente, si no fuera porque en esta plataforma, donde se hizo después el templo de Júpiter, nos encontramos con los 3 monolitos, con las 3 piedras más grandes que la humanidad antigua fue capaz de mover. Nos encontramos con estos 3, lo que se llaman los trilitones de Baalbek. Cada uno de estos monolitos que vemos aquí pesa 800 toneladas. Estos monolitos, pensad que fueron transportados a 1 kilómetro de distancia, estaba la cantera, fueron transportados hasta aquí, y cuando estaban aquí, pues fueron levantados 7 metros, que es la distancia que hay hasta el suelo, ¿no? Y además fueron encajados con total perfección. Aquí los tenéis, vemos una foto pues, del sitio, ¿no? Aquí vemos uno de los trinitones, aquí los veis, Aquí estaría el otro, ¿no? Aquí veis otra perspectiva de lo que son estas 3 moles enormes, ¿no? Estos 3 monolitos enormes. Y aquí, para que os hagáis una idea, un tercer monolito, o un cuarto monolito, mejor dicho, porque hay 3 en el templo de Júpiter, pero en la cantera, que estaba a 1 kilómetro de distancia, nos encontramos con este cuarto monolito, que no fue movido del lugar, que es todavía un poco más grande que los que hemos visto antes, pero que para que os hagáis una idea de su tamaño y peso descomunal, pues vemos aquí pues, una foto de la época, ¿no? Con los camellos y aquí una persona, ¿no? Otra persona por aquí. Es decir, que eran unas masas de piedra realmente enormes, ¿no? Pensad que 800 toneladas, que es lo que pesaba cada una de estas piedras, para que no nos hagamos una idea, sería como 180 elefantes africanos, para que nos podamos imaginar qué significan 800 toneladas, ¿no? Cada elefante africano, pues si el macho pesa 6.000 kilos y la hembra pesa 3.000, pues la media sería 4.500 kilos. Pues cada una de estas piedras pesa como 180 elefantes africanos. Aquí vemos una vez más pues, su tamaño enorme, impresionante. Otra imagen del sitio, ¿no? Están situados aquí arriba, Aquí veis uno, aquí está el otro y el tercero está aquí. Estas son las medidas que hacían, ¿no? Hacían 20 metros de largo, por 5 de alto, por 4 de ancho.
Entonces, cuando uno ve este tipo de piedras, claro, uno piensa, bueno, ¿y esto cómo lo hicieron? No uno, sino también los ingenieros actualmente, ¿no? ¿Cómo lo hicieron para poder transportar este tipo de masas enormes 1 kilómetro de distancia, ¿no? Y cómo pudieron luego, pues, levantarlos estos 7 metros que vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos la distancia del suelo hasta el monolito. Hoy en día, si quisiéramos trasladar este tipo de bloques, necesitaríamos utilizar la grúa más potente que hay en este mundo actualmente, ¿no? La grúa motorizada más potente, que es esta grúa que puede levantar hasta 1.200 toneladas. Cada bloque de estos que hemos visto pesa 800 toneladas. Entonces, hoy en día ya nos costaría poder realizar esta labor, ¿no? Aquí vemos la grúa, pues, en plena acción, la grúa que necesitaríamos hoy para hacer el trabajo que hicieron esos antiguos hace 4.500 años. Una vez más, para que os hagáis una idea de lo que pesaba cada bloque de estos, como 180 elefantes, no es poco peso, es una cantidad de peso enorme. Si nosotros nos vamos a las fuentes antiguas para ver cómo realmente pudieron llegar a mover estas piedras tan enormes, encontramos, por ejemplo, un dato interesante en los egipcios, ¿no? Donde vemos aquí el caso de la estatua de Yehutihotep de 60 toneladas. Esta estatua, que pesaba 13 veces menos que los bloques que hemos visto, sí fue arrastrada mediante estos patines de madera y a base de fuerza humana y cuerdas, pues vemos cómo la pudieron trasladar, ¿no? Pero también podían hacerlo, aquí no ha salido el dibujo, pero aquí había dibujado un obelisco, aquí había un obelisco. Los obeliscos que eran, pues, largos y de no mucho peso también podían ser transportados a base de patines de madera o a base de rodillos, ¿no?, que iban rodando, y la madera, por tanto, podía soportar este tipo de peso, ¿no? Este obelisco, concretamente, pesaba 230 toneladas, ¿no? Con lo cual era, pues, 4 veces también menos pesado que los trilitones de Baalbek, de cada uno de ellos. Si nosotros, o si ellos, mejor dicho, hubieran intentado mover este tipo de roca, ¿no?, de monolito, que pesaba 800 toneladas, aparte de que se hubieran necesitado unos 20.000 hombres para mover cada uno de estos bloques, simplemente la madera que se necesitaba para que pudieran deslizarse hubiera reventado, no hubiera podido soportar tanto peso. Otros investigadores han sugerido, ¿no?, la posibilidad de una solución de este tipo también, ¿no?, de montar una especie de rueda de madera en cada lado de los bloques enormes, ¿no?, para hacerla rodar y llevarla hasta su lugar, pero aquí es el mismo problema que teníamos antes. La madera, ante un peso tan descomunal, también hubiera acabado reventando. Así que no es fácil, pues, imaginar cómo llegaron a mover 1 kilómetro cada uno de estos 3 bloques, gentes que vivían hace 4.500 años y que, según nos cuenta la historia oficial, pues prácticamente tenían herramientas de bronce, cuerdas y poca cosa más, ¿no?, y madera. Esto es realmente, hoy en día, sigue siendo un misterio, ¿no? ¿Cómo pudieron hacerlo estas gentes? Gente como, por ejemplo, Isaac Moreno, que este personaje, pues, es un ingeniero y historiador especializado en la historia antigua. Él, desde luego, no tiene una respuesta para poder saber cómo pudieron transportar todos estos bloques a 1 kilómetro de distancia. Ahora vayamos a ver no solo que los pudieron trasladar, sino también cómo lo hicieron para levantarlos 7 metros, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Aquí tenemos, pues, la altura que tuvieron que superar. En la antigüedad, por lo visto, tenían algún tipo de grúa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un bajorrelieve romano en el cual vemos una grúa dibujada que podía levantar bloques de piedra de hasta 6 toneladas. Nosotros estamos hablando de 800 toneladas, o sea que hubiéramos necesitado, pues, más de 100 grúas de estas para levantar cada bloque 7 metros. Evidentemente no nos habrían cabido en un espacio tan reducido, ¿no? Aquí tenemos una de las grúas que hacían los romanos, que podían levantar, pues, esas 6 toneladas, ¿no? Vemos, pues, el tamaño que realmente ocupaba.
Se nos dice también, no se han encontrado, pero se nos habla de que los romanos posiblemente también llegaron a fabricar o a construir grúas capaces de levantar hasta 100 toneladas, ¿no? En este caso hubieran sido grúas de poderlas haber hecho, algunos dicen que sí lo consiguieron, pero hubieran sido grúas pues realmente enormes, ¿no? Claro, nosotros hemos dicho que cada bloque de los trilitones de Baalbek pesaba 800 toneladas, hubiéramos necesitado 8 grúas como esta. 8 grúas como esta literalmente no habrían cabido en este espacio, ¿eh? Era realmente imposible, ¿no? No, tira un poco para atrás, por favor. Aquí vemos pues la comparación con lo que es una persona, ¿no? Todas estas grúas enormes no habrían cabido aquí 8 grúas para levantar cada uno de estos bloques. Aquí vemos una vez más una grúa que podía levantar 6 toneladas. Nosotros estamos hablando de 800 toneladas. ¿Cómo lo hicieron estos antiguos, ¿no? ¿Cómo pudieron realmente levantar estos pesos? Sigue siendo a día de hoy un total misterio pues, para la gente que se dedica pues, a la ingeniería y a este tipo de construcciones, ¿no? Pero si esto ya es sorprendente y desde luego no tiene una explicación fácil, ¿no? Si atenemos pues, al discurso oficial, según el cual pues, estas gentes solamente tenían la fuerza humana y las cuerdas, ¿no? Para hacerlo, y unas grúas muy rudimentarias, cuando ya realmente te explota el esquema de lo que nos han contado acerca de la antigua humanidad, es cuando ves que cada uno de estos bloques encaja a la perfección con tanto los bloques que tienen debajo, como los que tienen a los lados, como los que tienen encima, ¿no? Aquí no cabe ni una navaja, ni una hoja de afeitar, ¿eh? Es una junta totalmente perfecta. Aquí vemos el detalle, ¿no? Está encajado a la perfección, por aquí no pasa ni un papel de fumar, ¿eh? Está totalmente encajado un bloque con el otro. Esto realmente no se sabe cómo pudieron llegar a conseguirlo. La única forma que imaginan que hoy en día podría realizarse un encaje de este tipo sería si nos dedicáramos a arrastrar el bloque superior sobre el bloque inferior y a base del rozamiento de los dos bloques se fuera lijando, digamos, cada una de las. Aquí vemos como este bloque pues, tendría que irse moviendo a la izquierda y a la derecha cientos de veces para que se fueran puliendo las dos caras de cada bloque, ¿eh? Para lograr un encaje de este tipo y a la vez pues, ir retirando los escombros para ir consiguiendo pues, alinear perfectamente los dos bloques. Claro, cada bloque de estos pesaba 800 kilos, es realmente inimaginable pensar cómo llegaron a poder hacer algo así, ¿no? Pero si además consideras que también para el encaje vertical tuvieron que mover cada bloque de 800 toneladas cientos de veces arriba y abajo para que fregando una cara con la otra llegaran a encajar perfectamente, pues aquí es cuando ya los ingenieros evidentemente no saben dar respuesta a cómo pudieron hacerlo, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Imaginaros pues tener que levantar cientos de veces arriba y abajo para que se pulieran perfectamente las dos caras, ¿no? Un bloque de este tipo, ¿eh? Realmente habría sido imposible. Así que este sería el primer ejemplo, ¿no? De una tecnología manejada por gente antigua, por gente que se nos dice que prácticamente estaban pues, en un nivel tecnológico muy básico, pero en cambio eran capaces de hacer obras que a día de hoy nos costaría prácticamente un montón pues, poder igualarlas, ¿no? Necesitaríamos grúas de este tipo. Aquí tenemos, pues, hay otros ejemplos a lo largo del mundo, esparcidos por todas partes, donde podemos ver, pues, también grandes bloques de piedra tallados por esos antiguos, que en este caso, este es el obelisco mayor que se ha encontrado en el mundo, es un obelisco que pesa 1.200 toneladas y que en este caso fue abandonado en la zona donde lo estaban tallando porque, por lo visto, pues se les partió, se les rompió por la mitad, ¿no? Pero de haberse acabado, ellos tenían algún tipo de tecnología para poder trasladarlo, ¿no? Entonces, bueno, a día de hoy se desconoce totalmente qué tecnología manejaban, ¿no?